Días, estimados compañeros y compañeras. La Casa de la Soberanía Miguel de Escoto Brockman de la UNAM Managua les da la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y virtual a través de nuestras plataformas digitales a la conferencia Playa Girón, una derrota más del imperialismo en América Latina. Saludamos a las autoridades que presiden esta actividad. Apreciado doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, vicerrector de la UNAM Managua y director de la Casa de la Soberanía. Estimado doctor Abel Perdomo de Vales, quien estará a cargo de la conferencia el día de hoy. Sean todas y todos bienvenidos. Daremos inicio con las palabras de bienvenida a cargo de nuestro vicerrector, doctor Luis Alfredo Lobato Blanco. Buenos días a todos y a todos desde la casa, de todos y todas quienes amamos la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Hay un hecho memorable en este mes de abril, mes de la paz, mes que así ha sido designado y aprobado por nuestra Asamblea Nacional. Abril, pero también abril de Girón, de Playa Girón, una victoria memorable frente al imperialismo norteamericano y sus mercenarios. Desde Playa Girón se inició la consolidación de la Revolución Cubana y los demás pueblos comenzamos año tras año a conmemorar esta importante victoria. Tenemos el día de hoy con nosotros compañeros, compañeras que van a estar al frente de esta actividad. En primer lugar, queremos presentar al conferencista invitado del día de hoy, el compañero Abel Perdomo de Vales, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, de La Habana, Cuba, profesor de la disciplina de Derecho, tiene más de 50 cursos, posgrados impartidos y más de 50 recibidos. Ha participado en más de 40 eventos científicos de carácter nacional y foráneo. Actualmente es vicerrector de Extensión Universitaria en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, miembro permanente del Consejo Científico, secretario del Tribunal de Categoría Docente Superior de Profesor Titular y Auxiliar y miembro de la Junta Directiva de la Cátedra Honorífica Raúl Roa García. Tiene más de 15 actividades directas e investigación. Ha trabajado la línea de investigación de la actividad de subversión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba desde hace más de 20 años. Entre sus investigaciones vinculadas al tema está el diseño e implementación de un sistema de gestión de información para el enfrentamiento a las campañas enemigas contra Cuba a través de las redes sociales, la caracterización de los proyectos enemigos que se ejecutan contra Cuba y la actividad de propaganda enemiga contra Cuba, entre otras. Lidera el proyecto de investigación científico Cuba-Estados Unidos, realidades y tendencias, en la que se insertan estudiantes del instituto y están involucrados en el mismo funcionarios de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba e investigadores del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Vamos a tener también el día de hoy dos invitados de lujo que van a ser quienes hagan los comentarios después de la conferencia y un video muy especial que le vamos a presentar que es sobre el evento propiamente de Playa Girón. Tenemos con nosotros a la compañera Claudia Peña, quien es primera secretaria de Asuntos Culturales y Académicos. También tenemos la compañía de Jorge Yamir Vega Guerra, que es funcionario de prensa de esa hermana embajada.
También como invitado especial al compañero Ramón Peregal Casanova, que es miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos del Frente Antiimperialista Internacionalista e integrante de la red de artistas, intelectuales y comunicadores solidarios con Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. También tenemos con nosotros a la compañera María Antonia García, quien también una compañera solidaria, quien de manera activa, ambos están presentes en Nicaragua, colaborando y siendo parte de esta Casa de la Soberanía. También tenemos el día de hoy con nosotros a compañeros docentes del área de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas, compañera Ruth, compañero Urias Ramos, dos compañeros entrañables y un equipo de estudiantes del área ya mencionada. La dinámica que vamos a seguir va a ser la siguiente. Vamos primero a escuchar las palabras del compañero Abel. Posteriormente presentaremos el video. Luego tendremos los comentarios tanto de la compañera Claudia Peña como el compañero Ramón Pedregal. Y luego podemos, algunos de los presentes en estos momentos, podemos departir durante unos minutos. Así que vamos a proceder ya a escuchar al compañero Abel Perdomo. Buenos días a los presentes. Mi nombre es Abel Perdomo de Valles y soy doctor en Ciencias Jurídicas y profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Gustavo Roa García de La Habana, Cuba. Y antes de comenzar mi conferencia, quisiera agradecer la oportunidad que me ha brindado la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Casa de la Soberanía Miguel Descoto y a la misión diplomática en Cuba en ese hermano país, y en especial a nuestra funcionaria Claudia Peña por las gestiones realizadas y hacer un sueño posible. La conferencia que pretendo impartir se titula Playa Girón, una derrota más del imperialismo en América Latina. Y en ella quisiera profundizar los hechos que antecedieron a la acción militar y las consecuencias que produjo al interior del poder político de los Estados Unidos de Norteamérica. El evento a destacar previo a la invasión de Playa Girón está claro y dicho que es el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 y su postura de declararse como un Estado soberano en la región. Este nuevo gobierno cubano no era el que había previsto Washington para Cuba, y era el momento de tomar cartas en el asunto y con el desarrollo de un proyecto Cuba. Es por eso que el 17 de marzo de 1960, el presidente norteamericano Dwight David Eisenhower aprobó un programa de acción encubierta contra el gobierno revolucionario cubano, así como un programa de presiones económicas contra Cuba como parte de la guerra económica que persiste hasta nuestros días, 65 años después. Este plan incluía la creación de una responsable y unificada oposición al gobierno cubano fuera de Cuba, el desarrollo de programas de difusión masiva dirigidos al pueblo cubano como parte de una fuerte ofensiva de propaganda enemiga, la creación y desarrollo dentro de Cuba de una organización secreta de inteligencia y acción que sería sensible a las órdenes de la disposición del exilio, el desarrollo además de una fuerza militar fuera de Cuba para una futura acción guerrillera hacia el interior. Los fines perseguidos con tales medidas se expresaron con toda crudeza 2 semanas más tarde en el denominado Informe Mallory del 6 de abril de 1960. Y cito un fragmento. El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción de las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. Esto no quedó en una simple letra de un informe. Esto se tradujo en un conjunto de acciones tanto dentro como fuera de Cuba. Para esta fecha, el suministro de petróleo proveniente de los Estados Unidos había disminuido considerablemente. Los acuerdos comerciales de 1903 y de 1934 dejaron de tener efecto. Se influyó en empresarios norteamericanos establecidos en este país para que se retiraran y contribuyeran a ese caos económico. Por supuesto, reducir la entrada del turismo norteamericano para disminuir la entrada de divisas al país. También los Estados Unidos redujeron la cuota superera cubana acordada para el mercado norteamericano,
además de reconocer que este era el principal renglón económico de nuestro país. Y por supuesto, su interés era netamente contraer la economía cubana. Se suspendieron las operaciones de la planta de concentrado de níquel en el oriente cubano. Se produjeron presiones norteamericanas para suprimir créditos concedidos con anterioridad por instituciones bancarias privadas. Ya para octubre de 1960, el Departamento de Estado norteamericano anuncia medidas generales de control a fin de prohibir exportaciones norteamericanas a Cuba. La prohibición para la venta, transferencia o contratación de cualquier barco norteamericano al gobierno cubano o a sus ciudadanos. Para el 10 de marzo de 1961, fíjense bien esa fecha, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos incorporó una lista de 16 productos alimenticios y de medicamentos que no podían ser embarcados hacia Cuba sin tener una licencia especial del gobierno norteamericano. Simultáneamente a este grupo de acciones del tipo económico, se venían desarrollando otro tipo de conjunto de actividades de carácter militar, de igual o mayor peligrosidad, buscando el mismo objetivo. En ellos es destacar el fomento y apoyo logístico y material del gobierno norteamericano a través de su Agencia Central de Inteligencia a los grupos armados internos del país, más conocidos como bandas de alzado, que operaron en la zona montañosa del centro del país, conocida como Escambray, y que implantaron el terror en la zona a partir de desmanes, asesinatos perpetrados a un grupo de familias campesinas en interés de imponer su criterio. Al mismo tiempo, continuaba el estímulo a la migración hacia los Estados Unidos de personal calificado como médicos, ingenieros, técnicos y otros profesionales de diferentes ramas de la economía y la industria. Muchos de estos cubanos que emigraron a Estados Unidos fueron estimulados para ser reclutados como mercenarios y verse involucrados directamente en la ejecución de la Operación Pluto. Y algunos de los presentes podrán preguntarse, ¿qué es la Operación Pluto o qué fue la Operación Pluto? Bueno, esa operación fue una operación organizada por la CIA para derrocar a la Revolución Cubana mediante una invasión militar en la que el gobierno norteamericano pudiera negar plausiblemente de que ellos no tenían ninguna relación con ese evento. Dicha operación sostuvo también el apoyo del presidente guatemalteco Miguel Idígoras Fuentes, ya que la estación CIA en ese país accedió a él y el propio presidente concedió el permiso de emplear la finca Rita Leleo, propiedad de Roberto Alejos, amigo del presidente y hermano del embajador de Guatemala en Washington, para que sirviera como base aérea y campamento de entrenamiento militar a los emigrados cubanos. Este entrenamiento a este grupo de cubanos, como bien sabemos, más tarde salieron por el puerto de Cabezas de Nicaragua rumbo a Cuba. Todas las acciones de este gobierno norteamericano marchaban de manera concatenada a desembocar en el único fin de la rendición de la Revolución Cubana, que para ese entonces una de sus últimas acciones acometidas por Eisenhower fue la de romper relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961. Todo estaba dispuesto. La administración de Dwight D. Eisenhower dejaba el escenario listo para el candidato que ganara las elecciones de noviembre de 1960 y podía llevar a cabo lo que llevaba meses en construcción. Ganaba en este caso un demócrata, John Fitzgerald Kennedy, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y hereda la Operación Pluto, que para ese entonces estaba reconocida como la operación de mayor envergadura que se había preparado para la CIA, para derrocar a un gobierno en el área latinoamericana catalogado de hostil. La Operación Pluto no tenía otra opción que una victoria segura ante las tropas de Fidel Castro. El entonces director de la CIA, Amos West Dulles, convence al presidente Kennedy para la aprobación presidencial de esta operación. La nueva administración estadounidense pretendía lograr la capitulación del joven sistema social que se había implementado en La Habana, con la propuesta y ejecución de una invasión mercenaria por Playa Girón. Pero la capacidad defensiva y la acertada dirección de las tropas cubanas echa por tierra todo tipo de oro victorioso de esa operación en cuestión de 72 horas. Esta derrota repercutió de tal manera que obligó a la administración Kennedy a retomar la estrategia contra Cuba con una mayor fuerza, analizando que una de sus deficiencias estuvo enmarcada en que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos estimó erróneamente las circunstancias reales de Cuba para enfrentar una invasión militar y los riesgos políticos que tuviera que asumir el gobierno norteamericano en caso de que se frustrase la misma. Por otra parte, los grupos de información y análisis de la CIA que intervinieron en la operación fueron incapaces de realizar diagnósticos acertados en relación con las medidas de respuesta que Cuba desencadenaría ante el desembarco. El fracaso de la Operación Pluto, con la derrota de la Brigada 2506
en las arenas de Playa Girón constituyó el más duro revés experimentado por John F. Kennedy en su carrera política. La adversidad de este hecho los expuso a una fuerte crítica, no solo procedente de las filas republicanas, sino también de las demócratas. Surgió entonces una crisis de credibilidad en el Ejecutivo para dirigir los destinos de la nación. Kennedy se sentía compulsado a devolver el golpe a toda costa. El presidente norteamericano se dedicó, a partir de ese momento, a apoderarse del control del establecimiento de inteligencia para hacerlo genuinamente sumiso a sus ideas y propósitos. Para ello decidió realizar una amplia investigación de la debacle en Cuba. Kennedy confió al general Maxwell Taylor la misión de describir, explicar y establecer conclusiones sobre las causas que determinaron la debacle de la invasión mercenaria. La designación de Taylor no constituía una mera casualidad. Era la señal de la presencia del Pentágono como una importante fuerza en los nuevos planes subversivos que habría de gestar en Cuba. En carta del 22 de abril de 61, pocos días después del fracaso de Playa Girón por parte del gobierno norteamericano, John F. Kennedy impartía las siguientes instrucciones al general Taylor: examinar de cerca todas nuestras prácticas y programas en áreas de las actividades militares y paramilitares, insurgencia y contrainsurgencia, que no sean de guerra abierta. Pienso que necesitamos reforzar nuestro trabajo en este campo. En el transcurso de este estudio, espero que le preste atención a las lecciones que pueden aprenderse de los recientes acontecimientos en Cuba. El general Maxwell Taylor era un comandante de tropas de paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial y después de la investigación de Playa Girón se convirtió en el asesor militar personal del presidente y finalmente director de los jefes de conjunto del Estado Mayor norteamericano. Se unieron al general Taylor en esta investigación Robert Kennedy, hermano del presidente y además miembro de su gabinete, Allen Dulles, director de la CIA, y el almirante Arleigh Burke. Era patente que el secretario de Justicia, Robert Kennedy, iba a convertirse en el supervisor sin título del aparato de inteligencia en la administración general. La designación de Dulles y Burke, personeros de la administración de Eisenhower, estaba dirigida a lograr un amplio apoyo político para la futura reorganización de la CIA. Después de casi 4 meses de trabajo, el comité Taylor presentó sus puntos de vista al presidente. Llegaron a más de 30 conclusiones, entre las que se encontraban las referidas al fracaso de Playa Girón. Refirieron que la operación Pluto había sido muy grande y muy difícil de manejar para haber sido realizada por la CIA. En el futuro, la CIA tenía que limitar esas operaciones que requiriesen equipo militar ligero. En otras palabras, la CIA no habría de dirigir jamás operaciones que abarcasen el empleo de aviones, tanques o embarcaciones anfibias. Las operaciones de esa magnitud tendrían que ser realizadas por el Pentágono. A partir de ahí, también comenzó la renovación y reestructuración de la CIA, comenzando por su mítica leyenda, Allen Wells Dulles, su director. Y así sucesivamente. Esta renovación al más alto nivel de la CIA no se completó hasta transcurrir un año y se caracterizó por la designación de cuadros que no hubieran intervenido directamente en la operación Pluto. Por último, en la segunda quincena de julio de 1961, el presidente Kennedy examinaba los pros y los contras de una nueva intervención militar en Cuba. En tal sentido, consulta al almirante Arleigh Burke si los Estados Unidos tendrían que intervenir en Cuba. La respuesta de Burke no se hizo esperar. Los Estados Unidos necesariamente tendrían que intervenir. Entonces Kennedy preguntó al almirante si la isla se podía ocupar con facilidad, a lo que este respondió que cada vez se hacía más difícil. Después vino otra pregunta de Kennedy: ¿qué sucedería si los Estados Unidos intervienen en Cuba? Burke respondía que sería un infierno, pero que los Estados Unidos tendrían que hacerlo. La realización de este diálogo era la antesala de lo que se propondría por el presidente norteamericano en su política hacia Cuba, después de concluir la fracasada invasión a Playa Girón por parte del gobierno estadounidense. La más secreta y siniestra operación jamás montada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos estaba por aparecer en escena. La operación Mangosta llega a su inicio, pero no quiero extenderme en este tema porque la operación Mangosta ya es continuidad de la operación Pluto y es en los años fundamentalmente de 62-63 que culmina o es el cierre en lo que se declaró o bien mundialmente conocido como la crisis de los misiles. Pero esto no es el tema fundamentalmente de mi exposición el día de hoy,
Y por supuesto quisiera estar muy agradecido por la gentileza que tuvieron en invitarme a este intercambio y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Saludos desde Cuba y muchas felicidades para todos ustedes y agradecidos por haber sido invitados. Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Son bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta asumir. Es el preludio de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, la más grande operación militar organizada por la CIA. Al atardecer del 14 de abril, la flotilla formada por 7 barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas. Luis Somoza, dictador de Nicaragua, apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su escolta. Gritó con desgarro: «Traedme un par de pelos de la barba de Castro», y agitó su brazo en la despedida. Comienza la batalla de Girón. Las primeras víctimas son civiles. Mi esposo cayó en aquella esquina. Entonces, aquí cayó el José Luis Martínez Paredes. Mi sobrina cayó aquí en este lugar. Entonces mi hermana cayó aquí, de la arequita esa para allá un poquito. Yo no me doy cuenta todavía cómo yo me pude ver en tierra, saltar del camión, porque no hago memoria como yo me vi en tierra. Sé que en el camión no estaba.
La brigada de asalto trae, entre otras fuerzas, más de 1.500 hombres, 16 aviones de combate, 5 tanques de guerra Sherman, 10 carros blindados, 21 cañones sin retroceso. Su poder de fuego es muy superior al que jamás tuvo el ejército rebelde en la sierra o ningún movimiento guerrillero en la historia de América Latina o del mundo. 176 muertos y más de 300 heridos entre soldados, milicianos y civiles es el saldo de la invasión. Tras la sorpresa inicial, las fuerzas cubanas despliegan su contraofensiva. Los aviones B-26 derribados vienen disfrazados con las siglas del ejército cubano. Menos de 72 horas es liquidada la invasión. $1,197 prisioneros. Expropietarios, hijos de latifundistas y de la alta sociedad, politiqueros, antiguos soldados de la tiranía y torturadores son parte de la variada composición de esta brigada. No pudieron cumplir la misión de sostener al menos 72 horas una cabeza de playa que permitiera la intervención directa norteamericana. Los objetivos, a nosotros se nos pintó una película de muchos colores. Jamás se fue sincero con nosotros. Incluso se nos dijo que esto duraría unas horas y que la política de Fidel Castro cambiaría y que estaba todo tan maduro que el pueblo de Cuba iba a cambiar totalmente. Y entonces yo cambié con el superior de España, de permiso, le dije que me dejara ir a ver los campamentos, de estos muchachos cubanos, amigos míos de Miami, que dijeron que era una cosa fantástica. Y ahí me embullé y ahí fui. Padre, ¿qué le parece? No se puede salir después. ¿Por qué? No le permiten a usted las autoridades. ¿Quién gana el campamento? Los americanos. Definitivamente cae el águila norteamericana. Son juzgados los casi 1.200 mercenarios tomados prisioneros. De forma abierta, Estados Unidos asume ante el mundo la paternidad de la invasión. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Los hombres más valientes del mundo, los valientes de Jacqueline. El gobierno norteamericano acepta recogerlos a cambio de pagar a Cuba una indemnización de $62 millones. Los prisioneros son canjeados por medicinas y alimentos. Mercenarios por compotas, como se conoció popularmente la negociación.
Es el final tragicómico de una de las mayores agresiones militares ejecutadas desde Estados Unidos contra un pequeño país latinoamericano, soberano e independiente. Seguidamente tendremos la intervención de la compañera Claudia Peña, primera secretaria en Asuntos Culturales y Académicos. Buenos días, muy buenos días a todos los presentes, a todos los que nos acompañan de manera virtual. Agradecer en nombre de nuestra misión diplomática, en primer orden al gobierno sandinista, al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo, a las autoridades universitarias nicaragüenses, a las autoridades del CNU, de la UNAM Managua y, por supuesto, a las autoridades de la Casa de la Soberanía, que como hemos planteado en otras ocasiones, ya es nuestra casa. Nos dio mucha satisfacción conocer de la iniciativa de este centro referente al tema que estamos abordando hoy. En primer lugar, porque demuestra una vez más la importancia que tiene para ambos países la historia, ¿no? El rescate de la historia de nuestras naciones, y que aún así, es decir, que incluso eso nos continúe hermanando por el resto de los tiempos. Yo quería hacer, es decir, tuvimos inicialmente, como presentaba el profe Lobato, tuvimos la conferencia del doctor Perdomo, Abel Perdomo de Vales, donde nos planteaba desde el punto de vista de relaciones internacionales, desde el punto de vista de las violaciones como tal en materia de derecho internacional sobre la soberanía nuestra, y él abordó los elementos desde el punto de vista también de la investigación, de la implicación que tuvo real y profesa más tarde el gobierno de los Estados Unidos y en particular la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Luego en el material un poco que retoma, ¿no?, los elementos históricos que quizás son los más conocidos, aunque el material muestra imágenes que son de archivo propiamente y que le dan por supuesto un valor agregado a ese documental. Yo quería solo, es decir, basta, con lo que hemos visto yo creo que ya de por sí no queda mucho de qué hablar. Yo solo quería, bueno, hacer mención a algo que me parece imprescindible, y más estando en Nicaragua, y es el hecho de que precisamente un día como mañana, 17 de abril, se conmemora en Nicaragua el Día de la Amistad Nicaragua-Cuba, como homenaje a la caída del piloto nicaragüense Carlos Ulloa, que murió en combate en esta gesta heroica de Playa Girón. Y un poco quisiera tocar algunos elementos de su biografía asociados a este suceso, lo cual me parece sumamente importante, sobre todo para el auditorio que tenemos, que veo que todos son muchachos jóvenes, universitarios, los que están presentes acá de la carrera de Historia, pero muchos otros nos están mirando del otro lado de la pantalla, y creo que es un elemento extremadamente importante para la conexión histórica entre nuestros países. En agosto de 1959, Carlos Ulloa viajó a Cuba con su familia, donde había llegado en pleno de los albores de la revolución naciente, en busca de refugio, aliento para reiniciar la lucha en Nicaragua. Se contactó con los comandantes Camilo Cienfuegos, Juan Almeida Bosque. Fue asignado a la base aérea de San Antonio de los Baños, donde se desempeñó como instructor de vuelo de pilotos de aviones de combate, y posteriormente en la Escuela de Aviación de Baracoa, a la vez que presta servicio en la Guardia Combativa con el grado de primer teniente. Desde el propio 15 de marzo de 1961, fecha en que se produce el primer ataque que veíamos en el video, con bombarderos B-26 en contra de la base aérea de San Antonio de los Baños, los pocos pilotos de la Fuerza Aérea de la Revolucionaria, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre los que se encontraba el primer teniente
Carlos Ulloa Arauz, se prepararon ante la posibilidad de una invasión estadounidense. El 17 de abril se informa a los pilotos que se estaba produciendo un desembarco de tropas enemigas en Bahía de Cochinos y que debían estar preparados para atacar. A las 8:45 del mismo día, el primer teniente Carlos Ulloa despegó su avión de fabricación inglesa en dirección a Bahía de Cochinos, en cuya gesta pierde la vida defendiendo a Cuba y a Nicaragua también, porque así lo sentimos, es decir, defender la América nuestra es defendernos todos. Pierde la vida en esta gesta heroica y como tal lo recordamos y dedicamos, por supuesto, un homenaje a Carlos Ulloa y al pueblo, por supuesto, nicaragüense. Y quería hacer mención de una frase que mencionara nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, durante el primer aniversario de los sucesos de Playa Girón en su discurso para conmemorar la fecha sobre Carlos Ulloa. Y expresó: luego conocimos la muerte de compañeros como Carlos Ulloa. Era un nicaragüense que cayó defendiendo la revolución cubana, porque sabía que la revolución de América Latina era la que estaba defendiendo. Mientras en Nicaragua Somoza y el imperialismo preparaban y mandaban barcos invasores desde el Puerto Cabezas, aquí en Cuba, como para lavar la afrenta de esos traidores echados sobre su país, Carlos Ulloa entregaba su sangre generosa. Esto lo dijo un 18 de abril de 1962. Con motivo, por supuesto, iniciamos la intervención comentando de que precisamente este hecho y este mártir que nicaragüense, también cubano, el 2 de agosto de 2019 la Asamblea Nacional aprueba declarar el 17 de abril como de cada año como Día de la Amistad entre la República de Nicaragua y la República de Cuba, con el fin de fortalecer la amistad, la hermandad y los lazos de cooperación entre ambas naciones. El internacionalismo y la solidaridad se hizo presente cuando un valerosísimo y oportuno piloto nicaragüense, Carlos Ulloa, desafió con valentía para arrojarse y dar la sangre en medio de la batalla de Playa Girón, momento en que la invasión mercenaria trataba de destruir la naciente revolución cubana, quedando así sellada con sangre la hermandad y la solidaridad entre nuestros pueblos. Y bueno, como otro elemento que queríamos acotar, y aquí lo estábamos viendo, es resaltar, por supuesto, que esta proeza nos dio una lección que tiene total vigencia en nuestros días, y es que el imperialismo, tal cual lo derrotó también Nicaragua en su momento, sí es derrotable, y que aun cuando se muestre como el agresor feroz, capaz de todo, les falta lo más importante, y es ese sentido patria, ese sentido revolucionario, esas ansias de independencia y soberanía que ambos pueblos procuramos. Y hacíamos un símil, de hecho, entre las imágenes que estábamos viendo sobre lo sucedido en estos días y lo que sucede hoy en Palestina. Si se fijan, la misma falta estoy buscando el calificativo, realmente no lo tengo, la misma falta de humanidad, la misma falta de principios, la misma falta de todo sentido de lo que puede hacer un ser humano, que se vio en aquel momento en Playa Girón, lo estamos viendo hoy en Palestina. Y cómo a pesar de los años, la política genocida del gobierno de los Estados Unidos sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, cada día más fuerte, cada día más feroz, con independencia de quién esté en el poder. Y yo creo que eso es importante inculcarlo en nuestros jóvenes, que da lo mismo un demócrata que un republicano, siempre va a ser lo mismo. Y la importancia de cada día poner nuestro granito de arena para apostar, apoyar y formar parte activa de nuestros procesos revolucionarios en defensa de nuestra soberanía. Otro elemento que no quisiéramos dejar de mencionar es precisamente que esa victoria de Playa Girón, como lo fue la victoria de Nicaragua, es una victoria del pueblo.
Es una victoria que no podía tener otra, no podía haber sido una victoria si no hubiese tenido una participación activa y colectiva unida del pueblo. Es una forma de nuestra lucha que siempre dice que es una guerra de todo el pueblo, es decir, de la capacidad nuestra de lucha, que es la misma que tiene Nicaragua. En aquel momento se crearon, como decía en el video, las milicias de tropas territoriales, que no era más que el pueblo uniformado, con un fusil, con un arma, o sin ella, con un palo a piedra, lo que fuera, defendiendo la revolución con dientes y garras, como debemos seguirla defendiendo, para que ese imperialismo no vuelva a hacernos pasar por lo mismo. Y yo quería, ya para terminar mi comentario, decía que iba a ser muy breve, trasladarles una vivencia que cuando se busca la historia de Playa Girón en Cuba no podemos dejar nunca de mencionar. Y es la vivencia de una niña que vivía en la Ciénaga de Zapata, se llama Nemesia, hoy es una mujer, obviamente, que quedó huérfana porque vio morir a toda su familia como resultado de estos bombardeos. A lo largo de la historia de Cuba se menciona y se mencionan incluso las vivencias de ella como una de las sobrevivientes de la ciudadanía, porque ni siquiera su familia había nadie militar, es decir, era pueblo lo que estaban bombardeando. En honor a esto, el indio Naborí, el poeta cubano que se ha internacionalizado, Jesús Horta Ruiz, cariñosamente el indio Naborí, dedicó un poema que yo les quiero regalar y que para nosotros en Cuba tiene un significado extremadamente importante. Se llama Elegí a los zapaticos blancos. ¿Me puedo parar? Me puedo parar porque me emociono. Y dice así. Ponte aquí. Vengo de allá de la ciénaga, del redimido pantano. Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre y la raíz del llanto. Oídme la historia triste de los zapaticos blancos. Nemesia, flor carbonera, creció con los pies descalzos, hasta rompía las piedras con las piedras de sus callos. Pero siempre tuvo un sueño de unos zapaticos blancos. Ya los creía imposible, los veía tan lejanos como aquel crucero azul que en el crepúsculo vago abría su flor celeste sobre el dolor del pantano. Un día llegó a la ciénaga algo nuevo, inesperado, algo que llevó la luz a los viejos bosques náufragos. Era la revolución, era el sol de Fidel Castro, era el camino triunfante sobre el infierno del fango, eran las cooperativas del carbón y del pescado, un asombro de monedas en las carboneras manos, en las manos pescadoras, en todas las manos. Alba de letras y números sobre el carbón despuntando. Una mañana, ¡qué gloria! Nemesia salió cantando. Llevaba en sus pies el triunfo de sus zapaticos blancos. Era la blanca derrota de un pretérito descalzo. Qué linda estaba el domingo, Nemesia con sus zapaticos blancos. Pero el lunes despertó bajo 100 truenos de espanto. Sobre su casa guajira volaban furiosos pájaros. Eran aviones yanquis, eran buitres mercenarios. Nemesia vio caer muerta a su madre, vio sangrando a sus hermanitos, vio un huracán de disparos agujereando los lirios de sus zapaticos blancos. Gritaba trágicamente, malditos mercenarios, ¡ay mis hermanos! ¡Ay madre! ¡Ay mis zapaticos blancos! ¿Acaso el monstruo se dijo? Si las madres están dando hijos libres y valientes, que mueran bajo el espanto de mis bombas. ¿Quién ha visto carboneros con zapatos? Pero Nemesia no llora. Sabe que los milicianos rompieron a los traidores que a su madre asesinaron. Sabe que nada en el mundo, ni yanquis, ni mercenarios, apagarán en la patria este sol que está brillando, para que todas las niñas tengan zapaticos blancos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera.
parte del compañero Ramón Pedregal Casanova, presidente de AMANE y miembro de la Asociación Europea de Apoyo. Buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros, amigos de Cuba, de Nicaragua, de Palestina. Y muchas gracias a los responsables de la Casa de la Soberanía que ofrecen un espacio tan digno para hablar de cosas tan importantes. Como ha mencionado la compañera hace un momento, el día 17 es el Día de la Hermandad entre Nicaragua y Cuba. Es un día también de victorias, a pesar de el asesinato del compañero cubano, nicaragüense en Cuba, ¿no? Y el día 17 de abril es el día en que se homenajea o se recuerda a los prisioneros palestinos en el mundo. Es un día muy, muy importante para Palestina, pero como vemos, es un día también muy importante para Nicaragua y para Cuba. Hay algo que decir de lo que no se ha dicho. Yo voy a procurar subrayar algunas de esas cosas, porque lo que se ha dicho es muy importante, pero se encuentra en cualquier sitio y no debemos olvidarlo nunca. Eso forma nuestra conciencia. Pero hay algo que debemos tener presente, es que la derrota que sufrieron los yanquis en Playa Girón todavía no lo han asimilado. No la han podido aceptar. ¿Cómo serán que no pueden aceptar la realidad? Y la realidad es que el pueblo de Cuba les puso las condiciones para seguir existiendo. Cuba les vino a decir que era independiente, soberana y revolucionaria. Y fijaros lo que eso significa. La revolución habla en un idioma que todos los pueblos entienden. Es un idioma que todos los pueblos conocen. Es un idioma que a todos los pueblos les hace dignos y les hace estar presentes en la historia. Por eso Cuba está presente en la historia. Muy pequeña, la isla, con 11 o 12 millones de habitantes, pero sin embargo, en el mundo significa lo que nadie se puede imaginar por sí solo. Fijaros el peso de la Revolución cubana, hasta el punto de que todo el mundo en las Naciones Unidas, año tras año, la reconoce contra el bloqueo. Y el bloqueo es una acción de guerra ilegítima porque no está aprobada en el Consejo de Seguridad, que se supone que es el centro de la defensa de los derechos de los pueblos, el centro de la defensa del derecho internacional. Bueno, pues ese Consejo de Seguridad lo desaprueba, no lo ha aprobado. Queda denunciado el bloqueo como una acción criminal ilegítima. La revolución, vuelvo a decir, tiene un idioma que todos los pueblos entienden. Eso es lo que nos hace dignos a todos. Y lo que vemos es que los yanquis son incapaces, están incapacitados o descapacitados para aprender de la historia. Pero hay otro hecho que yo quería comentar porque voy a tratar de referirme a las cosas que no se suelen mencionar, para no repetir, ¿no?
Lo que iba a suceder en Playa Girón se supo un tiempo antes. Ahí se creó Prensa Latina como una agencia que iba a ser la prueba de toque de la verdad para el mundo. El propósito era superar a todas las agencias de prensa del gran capital y del imperialismo, hacer de ella un elemento que permitiese dar a conocer lo que todos esos falsarios ocultan permanentemente. Y en Prensa Latina se reunieron intelectuales, periodistas, escritores, en fin, a colaborar. Porque siempre hace falta que todos, absolutamente todos, colaboremos en romper los muros de ignorancia que nos imponen. Hay una fotografía preciosa donde se ve en Prensa Latina a Miguel Ángel Asturias, un escritor guatemalteco que fue Premio Nobel de Literatura, junto a Rodolfo Walsh, que era un jovencito de 30 años, y a Massetti, que hizo la labor de director de Prensa Latina, y creo que estaba también en la fotografía García Márquez. Y están sacando o leyendo un rollo de una cinta de estas donde aparecían los mensajes que se enviaban por el mundo de unas agencias a otras, de unas empresas a otras. Y esa fotografía tiene mucha importancia, porque resulta que los chinos creo que regalaron a Cuba entonces esas máquinas de las que salían esos comunicados de empresas, de embajadas, bien. Y normalmente había quien los leía y quien trataba de deducir qué es lo que estaba sucediendo. Era la manera de tener información de los acontecimientos internacionales. Y hubo un momento en que se llegó a creer que las máquinas se habían estropeado y estaban sacando papel que resultaba difícil de entender y lo tiraban. Pero Rodolfo Walsh, que era un periodista y escritor argentino, un revolucionario que después lo asesinaron en Argentina, pues se preocupó de ver que había mucho papel que no se podía deducir. Y él había hecho algún trabajo de desencriptar ese tipo de cosas. Se compró un libro de esos en una librería de viejo y se puso a tratar de desentrañar lo que allí había. Y ahí averiguó o llegó a conocer que se estaba preparando a un ejército de mercenarios en Guatemala para asaltar Cuba. Eso fue unos meses antes. Y bueno, ya se intuía, se sabía, se tenían datos sobre ello. Hay un artículo sobre el asunto que, bueno, creo que puede resultar anecdótico, pero es interesante, de García Márquez, que creo que se titula Rodolfo Walsh, el escritor que se adelantó a la CIA, y cuenta algo sobre ello, ¿no? Pero lo importante es que los revolucionarios cubanos ya tenían información de eso. Y eso sirvió para completarlo y para ponerse a trabajar en prevención de lo que iba a suceder. Fue un trabajo oscuro,
pero un trabajo que contó en buena medida con el triunfo posterior. Y hay dentro de esto un asunto que no se debe de olvidar nunca. Cuando dieron el golpe, cuando bombardearon de manera criminal, como lo hacen en Gaza, el primero que salió al combate fue el comandante Fidel. El comandante Fidel era el padre realmente de toda la revolución. El comandante Fidel fue con el resto de las tropas a dirigir y a ponerse en el campo de batalla como uno más. Y eso tiene que significar para todos un ejemplo del que tenemos que aprender. Hay, en un pequeño artículo de recuerdo de lo ocurrido en Girón, lo primero que menciono es un poema, canción de Silvio Rodríguez sobre Girón, pero a continuación las palabras del comandante Fidel, que vienen a decir, así en general, que lo conocido es muy importante, pero que a lo mejor lo que no se conoce es más importante, porque hubo mucho trabajo, muchísimo trabajo sobre el que no se pone la luz, pero ese es el esfuerzo de todo el pueblo cubano. Y entonces, una cosa que nos debemos de preguntar, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra conciencia? ¿Qué sería de nuestra formación revolucionaria si la revolución cubana no hubiese triunfado? ¿Qué sería de los pobres del mundo que han recibido la vida de la revolución cubana? ¿Qué sería de los dirigentes de África, de Asia, de América Latina, también de Europa, que se inspiraron en la revolución cubana? Ese es el temor de los yanquis, que la revolución cubana pudiese inspirar al resto del mundo. Y por eso han querido acabar con ella, para empezar matando de hambre al pueblo cubano. Un genocidio, como están acostumbrados a hacer con todo el que se rebela, con todo el que se libera, con todo el que consigue su independencia y su soberanía. Queridos y queridas compañeros y compañeras, amad la revolución cubana, porque la revolución cubana es la madre de todas las revoluciones que han venido después. Y seguro que encontraréis en ella todo el amor y toda la inspiración para seguir adelante. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, compañero Ramón Pedregal. A continuación, abriremos el espacio de preguntas y comentarios para la audiencia que nos acompaña de manera... Buenos días a todos y todas. Antes que nada, me gustaría agradecer a Casa Soberanía por traernos a discutir, a reflexionar acerca de este tema tan interesante que abrazamos como propio nosotros los nicaragüenses. Hablar de Playa Girón significa de un hito histórico para Latinoamérica y por lo tanto nos sentimos parte de ello. Hablar de Playa Girón para nosotros los nicaragüenses es hablar de una escuela moral e ideológica. Es decir, es el primer momento en donde las fuerzas nacionalistas de un país combaten a un grupo de interventores. Desde que se da el encuentro con Nixon y Fidel, se dan cuenta de que hay dos lecciones indiscutibles. La primera es que hay una derrota al neocolonialismo como tal. Y la segunda, que creo que es aún mucho más moral y rescatable, es el hecho
de que la revolución no era sobornable. Eso significaba un alto sentido de espíritu, de patriotismo y de sentido de pertenencia. En ese sentido, me agradó mucho encontrar acá entre el discurso y la conexión del teniente primero, Carlos Ulloa. Agradezco mucho porque ese es un poco ese aporte, como decía la compañera, ¿no? Es ese lavado, es esa muestra de gratitud del pueblo nicaragüense con el pueblo cubano. Me encantó mucho. Hay una frase muy conocida que cuando nosotros leemos en historia a Carlos Ulloa y su gran papel importante que tenía, ¿no? Y su sentido de pertenencia y su gran espíritu combativo, él llegó con una frase muy conocida que es: quiero ser un simple soldado, díganme qué tengo que hacer, lo que demuestra el alto compromiso que tenía, ¿no? Con la Revolución Cubana. En ese aspecto, quiero hacer mi disertación en 3 elementos puntuales que yo creo que tienen vigencia hoy por hoy en la coyuntura nacional e internacional que nosotros estamos viviendo, principalmente la latinoamericana. Recordemos que Playa Girón no solamente es el desembarque armado y la derrota, ¿no? de las fuerzas imperialistas. También está a la par con 3 elementos importantes que tratan de alguna manera de degradar a la Revolución Cubana. Por un lado, Alianza para el Progreso, que busca cómo tratar de resistir o bloquear a todas aquellas nacientes que ven con buenos ojos el nacimiento, ¿no? de los espíritus revolucionarios. Y el caso particular, aquí está ya más que mencionado, el caso de Cuba, que significó una escuela para los demás pueblos, pero en especial para la Revolución Nicaragüense. En segundo momento, además de Alianza para el Progreso, tenemos que valorar también el aspecto de que había toda una campaña de desprestigio ideológica de la Revolución Cubana, desde que habían confinamiento extranjero, desde que habían matanzas de personas, encarcelamiento y todo aquello de que era como un fantasma negro que destruía. Y realmente lo que trataba era de desvirtuar, ¿no? Ese derecho que tienen todos los pueblos a tener un nuevo sistema mucho más democrático, popular, en el sentido cultural, económico y en todos los vividos, principalmente. Entonces, hoy por hoy, nosotros estamos siguiendo, junto con otros mecanismos, ahora en nuestras nuevas realidades, ahora dado la tecnología, nosotros estamos viviendo todavía esos 3 elementos que están punteando. Y, obviamente, el tercero, que se me escapaba, la cuestión del bloqueo económico. Entonces, esos son los 3 elementos que ideológicamente apuntaron, ¿no?, a tratar de resistir, pero sobre todo destruir a la Revolución Cubana. Entonces, en ese sentido, nosotros los nicaragüenses, el doctor decía, ¿qué sería de las otras revoluciones en el mundo si no hubiese nacido la Revolución Cubana? Pues creo que no hubiésemos tenido ese ejemplo de inspiración, ese ejemplo de nacionalismo, de resistencia, ese ejemplo de amor a lo propio, de comprender que podemos tener un futuro mejor, de que somos capaces de dirigir nuestro propio paso, de que no necesitamos que una colonia nos dicte qué hacer, que podemos nosotros abrir nuevos surcos de esperanza. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue más que la batalla como tal, es el mensaje ideológico y de fortaleza que nos inspira a ser mejores nacionalistas, pero no solamente nos inspira, nos compromete, que yo creo que ese es el punto fundamental, comprometernos con el estudio de nuestra historia, comprometernos con la lucha de los pueblos nacionales y latinoamericanos, porque Latinoamérica es una sola. En ese sentido, agradezco nuevamente este momento, este espacio de reflexión que nos dan y de recordar que Latinoamérica es una misma. Gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, dejaremos en uso de la palabra al doctor Alfredo Lobato Blanco con los comentarios finales acerca de la conferencia. Jornadas como esta nos tienen que llamar no solo a la reflexión, sino a la acción. Están por sobrevenir grandes cambios a nivel mundial. Ya lo estamos observando.
Estamos transitando de un mundo unipolar prácticamente a un mundo multipolar, donde los pueblos están diciendo alto al imperialismo. Y abril precisamente, que nosotros lo hemos determinado como el mes de la paz, es un mes de la paz, pero de la paz activa. No simplemente caer en una actitud contemplativa. Y en estos momentos recordemos cómo el pueblo palestino resiste. Y más temprano que tarde el pueblo palestino vencerá. Esta es al fin y al cabo, los pueblos terminan triunfando, como triunfó el pueblo de Vietnam, como triunfó Cuba, como triunfó Nicaragua, como triunfaron todos los pueblos que aman la paz, la autodeterminación y sobre todo el avance social hacia momentos en los cuales la satisfacción de los seres humanos sea un elemento clave para el desarrollo. Queríamos desde esta Casa de la Soberanía presentar no solo nuestro respeto a la Revolución Cubana, sino nuestra profunda solidaridad activa. Recordemos que Cuba fue uno de los primeros países, prácticamente fue el primero en apoyar abiertamente la insurrección popular sandinista. Le invito, por ejemplo, a que lean en La Paz en Colombia, el comandante Fidel Castro, cómo se refiere particularmente al apoyo a la Revolución Cubana al Frente Sur, al Frente Benjamín Celedón en el proceso de insurrección final. Recordar, por ejemplo, la participación activa del comandante Ramón Piñeiro, que tuvo una participación muy activa en los procesos de solidaridad activa hacia los pueblos que luchan. Y cómo no recordar al comandante Ernesto Che Guevara, comandante también activo en el proceso de solidaridad con los pueblos, y particularmente con el pueblo de Nicaragua. Su participación activa en cuanto al apoyo a la guerrilla del Chaparral y en general a todo lo que representaba la lucha del pueblo nicaragüense en contra de la dictadura militar somocista. Recuerdo que en el primer aniversario de nuestra revolución, el 19 de julio de 1980, el comandante Fidel precisamente recordó aquella actitud absolutamente no solo irrespetuosa, sino carente de cualquier realismo. Dice, tráiganme una barba del comandante Fidel, una barba de Fidel Castro, decía él. Ni lo logró, ni lo lograrán sus seguidores. Y esto es parte de la dignidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, y es parte de la dignidad de los pueblos que luchan por su autodeterminación. Muchas gracias por su asistencia, su presencia el día de hoy. Nuestro reconocimiento especial tanto al ponente principal como a los comentaristas del día de hoy, la compañera Claudia Peña, al compañero Ramón Pedregal y a todos ustedes. Buenos días y siempre estaremos activos en este proceso solidario.